La potencia reactiva es uno de los temas más importantes en el consumo de energía de las industrias, ya que hace que las corrientes que se trabajan sean más grandes que la requerida y sin generar ningún trabajo. Ya vimos que los inductores requieren de campos magnéticos y los capacitores requieren de campos eléctricos para poder operar. Al estar sujetos a un voltaje alterno de forma senoidal, este voltaje hace que los campos magnéticos o eléctricos aparezcan y desaparezcan a una razón de 60 veces por segundo, es decir, 60 Hz. Este aparecer y desaparecer de los campos hace que surjan las corrientes que los alimentan, las cuales se agregan a las corrientes ya existentes debido a la potencia real requerida. Estas corrientes generadas para la formación de los campos van desfasados 90 grados con respecto al voltaje. Las corrientes de los inductores van 90 grados atrás del voltaje y las corrientes de los capacitores van 90 grados adelante del voltaje. Al querer calcular la potencia requerida por estos campos, que es el producto del voltaje por la corriente, se obtiene una señal de potencia senoidal centrada en el eje del tiempo y cuya potencia promedio es cero, por lo que por este camino no se puede calcular la potencia reactiva que requiere el capacitor o el inductor para trabajar, ya que el cálculo de la potencia reactiva requiere de otros aspectos y no se debe confundir con la potencia real o promedio. Visualmente lo podemos ver así. La primera gráfica es de la potencia en un inductor y la segunda es la potencia en un capacitor. En ambas gráficas se observa que la potencia en el tiempo está centrada en el eje, por lo que su potencia promedio es cero. Una forma sencilla de calcular la potencia reactiva es a través del uso del triángulo rectángulo de potencias. Ya se vio que la potencia real, P, es el producto de la potencia aparente, S, por el coseno del desfasamiento existente entre el voltaje y la corriente, llamado ángulo del factor de potencia. Es decir, factor de potencia es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, y que en la ecuación es potencia real es igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Estas dos potencias se pueden visualizar en forma gráfica a través de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la potencia aparente, el cateto adyacente es la potencia real y el ángulo entre ambos es el ángulo del factor de potencia. El cateto opuesto del triángulo representa la potencia reactiva y utilizando la trigonometría se puede obtener su valor en función de la potencia aparente. Potencia reactiva es igual al producto de la potencia aparente S por el seno del ángulo del factor de potencia, Fp. Si se sustituye el ángulo del factor de potencia, la fórmula quedaría como potencia reactiva es igual a potencia aparente por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Para diferenciarla de la potencia real y la potencia aparente, la unidad de medida de la potencia reactiva es el volt-ampere reactivo y utiliza las siglas VAR, VAR. Con base en la analogía de una persona que arrastra un objeto, la potencia reactiva sería equivalente a la fuerza que va hacia arriba, Q. Siguiendo con esta analogía, puede visualizar que entre más alta sea una persona, mayor fuerza vertical se requerirá para jalar el objeto. Esto significa que entre más alta sea la persona, requerirá hacer mayor fuerza para mover el objeto durante una misma distancia. Lo mismo sucede en un circuito eléctrico. Entre mayor sea el efecto reactivo, es decir, el desfasamiento entre el voltaje y la corriente, generado por el inductor o el capacitor ante una misma potencia real, mayor potencia reactiva se requerirá y por ende, mayor potencia aparente será necesaria. Un caso importante en el que se puede ver reflejado el efecto de la potencia reactiva es en empresas que utilizan grandes máquinas con inductores. Como las compañías de luz miden la potencia reactiva, al igual que la potencia real, y con ellas calculan el factor de potencia, pueden llegar a penalizar a la empresa con un fuerte porcentaje de sobrecosto si este factor es bajo. El motivo por el que se penaliza la potencia reactiva empleada es porque requiere de corrientes eléctricas para la formación y desvanecimiento del campo magnético en el inductor o del campo eléctrico en el capacitor. Estas corrientes se suman a la corriente ya requerida por la potencia real existente. Lo anterior hace que se requiera mayor corriente eléctrica y entre mayor sea la potencia reactiva requerida, mayor será la corriente total requerida.
Estas corrientes reactivas producen algunos problemas. Por ejemplo, hacen que los generadores de energía requieran mayor capacidad de generación de corriente. Los conductores que llevan la corriente tienen que ser más gruesos para poder tener capacidad para llevar toda la corriente requerida. Y por último, mayores corrientes hacen que haya mayores pérdidas por calor en los conductores debido a la pérdida de potencia en la resistencia del conductor. Potencia es igual a I cuadrada R. Otra analogía que es simpática relacionada a lo expuesto anteriormente sería la de un tarro con cerveza y espuma. Aparentemente hay mucha cerveza, pero puede ser que una buena parte sea espuma. Uno desea que todo sea cerveza y nada de espuma. Igualmente, las compañías de luz desean que no haya potencia reactiva, y si la hay, se penaliza al usuario en función de lo que exista. Podemos concluir que a mayor potencia reactiva, menor factor de potencia, mayores corrientes y mayores problemas para la compañía de luz, por lo que esta hará una penalización en función de la cantidad existente de esta potencia reactiva por parte de la empresa.